para todas y todos. En esta oportunidad somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la carrera de Pedagogía, la fin de semana. En esta oportunidad vamos a hablar del sistema educativo en Guatemala, su historia y la actualidad. Para empezar, nos vamos a presentar las integrantes del grupo. Como coordinadora, Livna Domínguez. Mi nombre es Mariela Yaneta Ilón González. Mi nombre es Yodarlin Elisa de Río Escobar. Emilza Esperanza Vázquez Juárez. Elda Noemí Vázquez Verdú. Heidi Vanessa Juárez Ventura. Aixa Maribel Orozco Gómez. Bueno, en esta oportunidad vamos a, como se les había mencionado, vamos a hablar del sistema educativo. Sabemos que el sistema educativo en Guatemala empezó desde la conquista, cuando los españoles vinieron a Guatemala durante la colonia y a partir de la independencia también de Guatemala y durante cada gobierno de cada uno de los presidentes. También vamos a hablar del sistema educativo actual, su estructura, cómo está integrado la institución, y también vamos a hablar del presupuesto que se le asigna al Ministerio de Educación. Esperamos que nos pongan atención y también a continuación la exposición queda con ustedes. En este día a mí me toca hablar sobre la educación en los tiempos de los mayas. O sea, se trata de la historia antigua, de cómo inició la educación. Y empieza con la educación histórica. Esto nos quiere decir que la localización histórica pues empieza con los importantes acontecimientos de los testimonios que nos ha dejado la notable civilización maya. Son por hoy suficientes para explicarnos su origen. En el viejo imperio maya se desarrolló, según Morley, entre los años de 1987 y 1697, hasta la ciencia de hoy lo permite solamente que ha sido posible descifrar de inscripciones de la cronología de los mayas, quedando todavía un libro ennumecido. Los tableros del templo de la cruz, se sabe con certeza que ahora Palenque y Copán fueron grandes centros de población. En el cultivo del maíz, base económica de los pueblos mayas, eran de tal manera determinante en su base de beneficios para los pueblos mayas. Eran de tal manera que su base era de posibilidad de cultivo. Estaban supeditados a grandes movimientos demográficos acusados por estos pueblos. El comercio efectuado por los mayas de mutuo carácter local, usándose a menudo el trueque entre de ellos, y que era directo. Las características de la educación entre los mayas, siendo los mayas predominantemente religiosos y girando sus actividades en torno de la agricultura, la economía tenía que estar integrada de estas dos modalidades. La educación asistemática dentro de la constelación familiar. No hay testimonio que haya existido entre los mayas un sistema educativo. Prácticamente eran los mayas que en sí, dentro de la familia, le enseñaban a los hijos. La organización educativa de Guatemala colonial. La educación estuvo regida por la forma de organización feudal que los españoles habían trasplantado a América, y únicamente los privilegiados
eran la minoría dominante representada por la aristocracia y el clero. Los primeros conventos que surgieron fueron los conventos de la Acción Evangelizadora, organización que estuvo bajo el cuidado del licenciado Francisco Marroquín. Fue el primer obispo de Guatemala y su labor más importante fue dentro del campo de la educación. También está el convento de Santo Tomás, está el convento de Santo Domingo, también el primer convento en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Fue el primero que fue protector de los indios. También entre otros conventos estuvo el convento de San Francisco de Guatemala, el convento y orden de los agustinos, de Nuestra Señora de la Merced, de San Juan de Dios, entre otros. Está también lo que son los lingüistas y la castellanización de los indios. En esta época datan las primeras noticias sobre la variedad de lenguas habladas en este país. Francisco Marroquín fue uno de los primeros en poner el ejemplo en aprender algunos idiomas de Guatemala. Como todos sabemos, algunos de los idiomas de Guatemala está lo que es el quiché, el cachiquel, mam, pocomam, entre otros. Las escuelas de primeras letras de Francisco Marroquín y Cayetano Franco Simón Roy. La primera escuela de Guatemala es creado por el licenciado Marroquín en el año de 1532 a 1534. Ahí enseñaban a leer, escribir, contar, entre otras. También está la escuela de San Lucas, la escuela de Betlén, escuela para niños pobres, Cayetano, Francos y Monroy, y eran para ricos y pobres. También está lo que es la creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fue creado por el licenciado Francisco Marroquín en el año de 1548, en la cual solicitó la autorización de la fundación de una universidad en la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, y desde entonces viene funcionando lo que es la universidad. Bueno, yo les voy a hablar lo que es el inicio de la independencia al régimen conservador de los 30 años. Inicia con la declaración de la independencia en septiembre de 1821 y finaliza en junio de 1871. También encontramos lo que es la escuela normal, en donde se nos dice que los maestros tienen que tener 16 años y que deben de saber leer y escribir. También encontramos lo que son artículos, lo que es el artículo 249, que se establecen las escuelas primarias en varios puntos. También está el artículo 250, en donde están las escuelas superiores para la enseñanza de todas las ciencias y las bellas artes. También entra en lo que es el doctor Mariano Gálvez, con una organización y ampliación de la educación primaria, en donde él decía de que había que abrir la infancia, una entrada a la sociedad, un programa en donde a los niños se les debe de poner la lectura, escritura, elementos de religión y moral, el catecismo público. También se habla de unas características del gobierno conservador, donde está el juramento del presidente, donde podemos encontrar lo que son los impuestos implantados, que son públicos y eclesiásticos. También dentro de estos está la instrucción primaria, basado de una estadística de 1866, en donde se nos muestra que existen 248 escuelas, 252 maestros, 8.074 alumnos, y con un total de fondos de 28.240. También
Existen principales escuelas, como por ejemplo el Colegio de Infantes de Nuestro Señor San José de 1781. Yo les voy a hablar acerca del incremento de la educación rural. Bueno, dice que en el censo escolar del año de 1946 existían 331.000 niños en 998 escuelas.